de unirnos y de ir a hacer uso de nuestros derechos mediante las leyes que existen en el país. Y siempre en mi programa yo les hago saber cuáles son las leyes que existen, que nos pueden proteger. Claro, por supuesto. Tu activismo, Ruth, algo me llama mucho la atención, es que es un activismo muy tangible, de mucha aplicación. Es decir, como tú lo dijiste, exponerle a la audiencia que existen leyes, que existen instituciones a las cuales recurrir cuando vemos violados nuestros derechos, ¿verdad? Claro. Y yo era así, muy sincera, muy directa, y no les gustaba eso a ellos. Me decían Claro. que tenía que ser más sumisa porque en el paraíso me iba a costar obedecer las nuevas instrucciones, que si no practicaba la obediencia en este mundo actual, me iba a ser más difícil y que podía perder el favor de Jehová. Y después los cambios de doctrina, por ejemplo, que ya no se iban a creer en los tipos y antitipos, que eso fue un invento de Frederick Franks, que él fue el que inventó el rey del norte, el rey del sur. Él inventó que, por ejemplo, Jezabel era la reina era la religión falsa. Ajá. Y Nabat eran los ungidos, perseguidos por la religión falsa. Jezabel era la esposa del rey acá y que le quería comprar la viña a Nabat. Y como no se la quiso vender Nabat, por las leyes de herencia, que no había que vendérsela, sino que eran a los familiares, entonces Jezabel lo mandó matar. Entonces Frederick Frank dijo que ese era un antitipo. La religión falsa era Jezabel. Ajá. Y los ungidos eran Nabat. A las 9 de la mañana tenía que estar en su escritorio y en su correo electrónico. Entonces yo leía todas las noticias y como ya se habían ingresado al mundo de la tecnología, los testigos de Jehová, entonces yo descargaba en mi trabajo la información, las atalayas, las revistas, todo eso, los cánticos, y lógicamente el algoritmo de YouTube le sigue a uno las pistas, aunque uno lo ponga en modo privado. Entonces ahí me salieron el canal suyo, el canal tuyo, me salió el canal de Rafael David Candelaria, el de El Centinela Libre. Entonces ahí me di cuenta más y yo me ponía a escucharlos. Yo decía, esto no, qué barbaridad. Yo nunca lo dudé, jamás, porque miré que salía en el CNN, dije yo, debe de haber algún, porque yo lo miré con Mike Tower. Ok. Entonces dije yo, no, voy a buscar la fuente, debe salir en algún periódico. Y entonces busqué en los diarios gringos. Okay. Y ahí lo busqué, y lo busqué en los diarios australianos también. Y ahí lo encontré. Entonces yo ya tenía eso y dije, así literalmente, ahí me perdonan la palabra, pero digo, qué hijo de la gran más bien hechos, dije yo. Esas mentiras se las podía perdonar, pero de abusar a los niños, es correcto. Eso sí que es cosa del mismísimo demonio, que porque solo el demonio viven predicando estos hijos de p***. Tranquilo, perros. Tranquilo, perros. Susca. Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme saludo desde este gran país llamado México y nos vamos a conectar para esta ocasión a otro gran país llamado Nicaragua, que es parte de Latinoamérica. En Nicaragua específicamente existe una persona que creo que la envió el universo para que también defienda al activismo o esté a favor del activismo, porque de alguna manera lo que ella pretende es aclarar
y ayudar a muchas personas respecto a las grandes arbitrariedades que ha cometido la sociedad Watchtower a nivel internacional, pero muy específicamente también en su propio país. Y tengo el gusto de presentarles a Ruth. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo te encuentras? Agradecida, Jimmy, por la forma en que ha introducido mi protagonismo en esta lucha en la que somos compañeros. Claro. Y sí, pues, agregar un poco, pues, de que además de arbitrariedades, crímenes que ha cometido esta organización. Claro, por supuesto. Siento muy alegre porque nuestro país es un país abusado y la gente siempre vive con esos complejos, ya lo ve normal y no se atreve a denunciar, a defender sus derechos y desconoce las leyes. Claro. Mi forma de activismo, como bien lo dijiste, ¿verdad? Se enfoca a denunciar demandas en las que la organización ha perdido, sobre todo en las naciones desarrolladas. ¿Para qué? Para que las personas tomemos el valor aquí en Nicaragua, principalmente, y el resto de Latinoamérica, tomemos el valor y ese mismo coraje de unirnos y de ir a hacer uso de nuestros derechos mediante las leyes que existen en el país. Y siempre en mi programa yo les hago saber cuáles son las leyes que existen, que nos pueden proteger. Claro, por supuesto. Tu activismo, Ruth, algo me llama mucho la atención, es que es un activismo muy tangible, de mucha aplicación. Es decir, como tú lo dijiste, exponerle a la audiencia que existen leyes, que existen instituciones a las cuales recurrir cuando vemos violados nuestros derechos, ¿verdad? Sí. Es correcto. Así es. Muy bien, pero antes de llegar a esa parte, Ruth, vamos a adentrarnos un poquito o un tanto acerca de tu vida. ¿Cómo te topaste, cómo llegaste a conocer a esta secta en tu vida? Ya que creo que asumiste las cosas con mucho celo, pero tu despertar también fue de otra manera. Vamos a hablar acerca de ello. ¿Cómo te topaste con la secta de los Testigos de Jehová? Bueno, me topé con la secta de los Testigos de Jehová debido a que en la religión bautista en la cual nací, me implantaron desde el vientre, mi madre. Mi padre pues no profesaba ninguna religión, pero respetaba mucho el evangelio y la forma en que mi mamá profesaba la religión. Entonces, como era de mucha exigencia allí, no como la de los Testigos de Jehová, sino en ir a reuniones todos los días, de lunes a domingos había reuniones. Lunes de oración, martes del culto de la femenil, o sea, las mujeres, miércoles de estudio bíblico, jueves, no me acuerdo de qué cosa, los viernes de caballeros, los sábados de los jóvenes, los domingos en la mañana escuela dominical y domingo en la noche el culto de predicación. Y todos los días, y para mi mamá era exigencia, y nosotros vivíamos cansados porque vivíamos en pobreza grande. Se puede imaginar charcos en verano y en invierno. En el invierno el agua nos tragaba y en el verano nosotros tragábamos el polvo. Usábamos letrina, excusado, no hay aguas negras, todavía no hay aguas negras ahí en Tiquitapa. Y fue donde pasé mi mayor parte de infancia y mi juventud, porque nos fuimos allí después del terremoto de 1972. Entonces, quedé hastiada de eso, me sentí libre cuando empecé a trabajar y a estudiar en la universidad de noche. Ya no iba a esas reuniones. Pero luego que me contraigo matrimonio con mi esposo, no sabía yo que él era alcohólico. Mi papá era alcohólico, yo no sabía tampoco que esa era una enfermedad. Pensaba que era una cuestión de irresponsabilidad, de vicio.
y mi mamá era la que llevaba los pantalones. Y yo contraigo matrimonio con mi esposo, ¿verdad? Y su alcoholismo era muy insoportable, muy agresivo. Y yo, pues, no me quedaba atrás. Yo tampoco soy una ovejita. Muchos bochinches físicos, agresiones físicas. Entonces yo no hallaba, me refugié otra vez en la religión evangélica, pero ya eso fue como en el año 94, ya cuando ya había nacido mi hijo. Pero ya había cambiado el mundo de los evangélicos, ya se estaba predicando el evangelio de la codicia, mucho canto, parecen conciertos de rock. Y no sentí ninguna ayuda, y en una de tantas que yo estaba discutiendo con mi esposo en una infanzón que no teníamos, aparecieron un par de señoras, bueno, un par de viejas, testigos de Jehová, que ya me visitaba una de ellas, porque a mí me gustaba leer las revistas desde 1994, La Despertar, sobre todo los asuntos de ciencia y de turismo, de conocer otros países. Y así pues, me fue entrando la otra revista y empiezo a tener ya relación directa con ellos en el 2004. Pero yo ya sabía de las doctrinas de ellos y yo no las creía. No las creía. Pero yo lo tomé como una especie de terapia, como los alcohólicos que van a Alcohólicos Anónimos, claro, por para mantenerse en sobriedad. Una pregunta. Tú ya tenías cierto conocimiento entonces de las doctrinas de la secta, pero no habías profundizado en ellas. Sí, así, ¿cómo no? Bastante. Había leído un libro escrito por el señor Antonio Carrera, un español, que hablaba todo de la estafa de 1914, que cómo se sacó de la manga Russell. Los tiempos de los gentiles se acabaron, como no le funcionó la profecía, y la casa de Betzarín, todas las mentiras de Joseph Rutherford, que era alcohólico, y que ni su mujer ni su hijo quisieron ir a los funerales, y lo de 1975, todo eso. Y entonces, el papel rebajado que le dan a Jesús, todo eso lo sabía, y no celebrar cumpleaños, no celebrar Navidad, y que Jesús murió, que yo le digo en mi programa, por hacer sarcasmo, que no murió en una cruz, sino que en una traje de leña, en una estaca, en un poste, un madero de tormento. Entonces, pero, ¿qué pasa? Yo menosprecié eso porque mi objetivo era mi vida, ser mejor persona, porque yo tengo un carácter fuerte, muy impulsiva. Y yo decía, yo necesito también un freno para que este hombre también, no responderle yo a las agresiones de él. Así que eso pensaba yo. Y así fue como yo caí capturada por estas personas. Desde el 2004, pero me bauticé en el 2016. Correcto. En 2016. Pero una cosa curiosa, que me hicieron las preguntas y yo les dije que yo no creía pues en eso de los ungidos, en eso de 1914. Y parece que no les importó. Yo dije, a esta gente le interesa cantidad y billete. Eso pensé yo. Pero les dejé siempre clara la postura a las personas que me dieron estudio bíblico también. Nunca les dije que yo no aceptaba ese papel rebajado de la mujer. La mujer cae ante la congregación. Claro, exacto. Por eso se los dije. Y ellos me daban, no me expliquen. Yo las cortaba de tajo. No me expliquen, por favor. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo que me dé sabiduría para que me lo revele a su tiempo. Así como dicen que le hace el cuerpo gobernante. Así las cortaba yo de tajo. Y entonces... una pregunta, Ruth. Una pregunta. Entonces, no había, digamos, ellos notaron que en ti no había una creencia total en relación a los dogmas de la secta. Sí, decían que con el tiempo yo lo iba a ir comprendiendo. Wow. A medida que creciera mi relación con Jehová.
Claro, por supuesto. Y una cosa que no me gustó mucho y que casi saco la caja de lustrar, decimos en Nicaragua cuando vamos a decir palabrotas, uno de los ancianos que me hizo las preguntas para el bautismo, me preguntó si yo tenía relaciones con mi esposo, lo que le llaman el débito conyugal. Claro. Entonces, no me gustó, yo casi le iba a decir hijo de la gran puta. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Y casi me levanto, pero como yo lucho contra eso, ¿verdad? Porque soy muy sincera, pero la sinceridad me metía problemas. Claro. Entonces, le dije que no. Casi le pregunto, ¿qué posiciones quiere que le explique? Pero me frené. Claro. Pero él no estaba de acuerdo en darme el bautismo. Pero sin embargo, pues me remojaron. Y, Ajá. y siempre pues fui crítica de las doctrinas, de esos cambios constantes. Yo les decía que por qué cambiaba si la Biblia no cambiaba, si los profetas siempre iban a decir una profecía y nunca decían, mire, nos equivocamos, Jehová nos dijo que la profecía no era así, ahora es asá. No sale eso, ¿por qué? Yo no lo entiendo. Y nunca nadie me lo explicaba. Solo me salían con el texto de Proverbios 24:18, que está fuera de contexto. Sabemos que es un contraste entre una persona justa y un inicuo. La luz se va haciendo más clara a medida que va amaneciendo, que así va a ser la senda de los justos. Sí, sí, sí. Entonces, pero ninguna de mis inquietudes nunca fue satisfecha con las explicaciones de ellos. Ok. Ahora, tú hasta este punto, ¿tú consideras, Ruth, que los testigos de Jehová tienen o sufren de ciertas carencias en conocimientos en relación a la Biblia, en relación a cronología, en relación a conocimiento pleno de sus mismas creencias? Totalmente, Okay. totalmente. En primer lugar, en las naciones pobres, Ajá. el acceso a la educación, usted sabe que es un privilegio. Okay. Aunque aquí la educación es gratuita, pero en un entorno donde la sociedad no tiene como objetivo estudiar, entonces la gente no estudia. Entonces, en los testigos de Jehová, en la congregación, con costo no llegábamos, pero ni a 7 las personas profesionales. Okay. Ni a 7. El resto completamente carentes de conocimiento, con costo, primaria, unos de segundo grado, tercer grado, otros bachilleres y con costo. Entonces, pero los que sí tienen estudios, sus propias publicaciones no las estudian. Lo que ellos hacen es repetir la enseñanza de los líderes del cuerpo gobernante, que son siempre los famosos textos, Mateo 24:14, Juan 17:3, Primera de Juan 5:19, el mundo entero yace en manos en poder del inicuo, Proverbios 24:18, cada vez que hay un cambio de luces, que vístanse de amor, que es el vínculo perfecto de unión, claro, que pasemos por alto la injusticia, y el Mateo 22:45 del esclavo fiel y prudente, que sabemos que es una parábola. Sí, exacto. Ellos solo eso lo repiten y nunca dan un soporte con la Biblia. Tienen que utilizar la atalaya, el perspicacia y otro, pero nunca con la Biblia. Y yo les digo, no, muéstramelo con la Biblia. Yo les decía, dígamelo con la Biblia, por favor, porque eso ya lo leí, yo no lo... Claro. Yo no lo entiendo. No, y no se preparaban para las reuniones. No, hasta ahora llegaba, estaban rayando todo eso, los párrafos, la información sesgada, y solo repetían
la información que lógicamente los líderes quieren oír. Una pregunta, Ruth. Muchas de las veces, por ejemplo, gran parte de la población, por ejemplo, de testigos de Jehová, eh, no es una justificante, pero en muchas de las ocasiones la gran actividad que tienen, predicación, revisitas, estudios, prepararse para las reuniones, que muchos no lo hacen o no lo hacían, asistir a las reuniones, posteriormente asistir a asambleas o, por ejemplo, mantenimiento de los salones. ¿Crees tú que todo ese tipo de actividades o conjunto de actividades les roba demasiado tiempo como para realmente tener un espacio para poder estudiar? ¿O crees que independientemente de ello pudiera dar tiempo? ¿Qué piensas tú? Eh, es un conjunto de las dos cosas, porque, bueno, habemos personas excepcionales, ¿verdad? Porque en el ambiente pobre en que nosotros nos creamos, mi mamá tuvo pues, 9 hijos. Ok. Y para mi mamá era más importante que tuviéramos el pasaje para ir a la escuela, 40 kilómetros era desde Tipitapa hasta Managua a venir a estudiar. Era más importante eso que tener para la comida, porque nos íbamos sin desayunar y regresábamos a hacer la comida en fuego de leña, Sí. cocinero de leña. Sí, claro. Entonces, pero la exigencia de nuestra madre era que teníamos que hacer los mejores alumnos, aquel hincapié. Sí, Entonces claro. nos criamos todos, los 9 hijos pues, de mi madre, tenemos esa disciplina. Ok. Yo, a pesar de que trabajaba, yo me aplicaba, por ejemplo, caso específico, no me daban la asignación. El mismísimo día que a mí me la daban, yo inmediatamente buscaba la fuente donde me iba a documentar para ya ir preparando la idea, buscándola, y siempre lo hacía en base a mis experiencias. Claro. Y siempre la atalaya la estudiaba, como decimos, de pe a pa, y las leía toditas. Y trataban más en dármela que yo en leerla, porque soy ávida de la lectura. Y buscaba siempre en otros libros otra información y casi nunca contestaba lo que querían decir ahí los comentarios. Daba mis comentarios y los comentarios de la doctrina nunca los hacía yo. No, eso no lo mencionaba, pero la gente les quita el tiempo a algunos que son aplicados, y aunque no sean aplicados, sí, les quita el tiempo porque tienen que ganarse la vida. exacto. Tienen que ganarse la vida. Aparte, exactamente, aparte del trabajo. Sí. Es correcto. Sí, dentro de esto que enumeré, sí es cierto lo que tú dices, Ruth, me faltaba el trabajo. Digo, y era algo importante, o incluso amas de casa que tenían que entender su casa. Vamos, limpiarla, ir por los niños a la escuela, si iban a la escuela, si acaso iban a la escuela, pero es un conjunto de actividades, al final de cuentas. Bien, perfecto. Entonces, regresemos al punto, Ruth, donde tú decías que bien, había cosas que tú no concordabas con la secta. ¿Cómo te consideraban dentro dentro de la congregación a la que tú asistías? ¿Cómo te consideraban? ¿Quién era Ruth para la congregación a la cual tú asistías? A Ruth la miraba, habían dos focos. Yo me identificaba, yo miré la diferencia de trato hacia las personas pobres, las de escasos recursos, y a las de mayor poder adquisitivo. Los grupos, las reuniones, y entonces había gente pobre que es carente de todo, de muchas cosas. Casitas de 9 metros cuadrados, de pura lata, y esos nunca eran invitados a las reuniones de lo que tenían poder adquisitivo. Entonces, esas personas veían en Ruth López una verdadera hermana. El resto miraban, bueno, que son pocos los pudientes y de conocimiento, miraban a Ruth López como una persona
engreída que presumía de saber más que el cuerpo gobernante. Ok. Pero yo les decía pues que a mí me encantaba leer. Y además de que me criticaban que yo no tenía metas espirituales. Y yo les decía, ¿por qué me decían eso ellos? Porque en el trabajo, por mi puesto de jefa de tecnología, uno debe de estar en constante estudio, ¿verdad? Y habían cursos de $1,000 que dilataban hasta 3 meses, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en día sábado. Y yo asistía y a mí me gusta mucho estudiar, me gusta el conocimiento y me gusta mucho leer. Y en esos días yo no iba a predicar. Entonces me jalaban la chaqueta, decimos en Nicaragua, se sacaba a una hermana de congregación o un anciano a decirme por qué. Entonces yo les decía, es que estoy tomando un curso que me lo está pagando el trabajo y dura tanto tiempo. Pero este mundo se va a acabar, el mundo queda, el trabajo queda, y usted mire su vida y va a quedar. Sí, pero es que a mí me gusta estudiar y todo curso que me ponga enfrente el trabajo, todo ese curso yo lo voy a tomar. Yo fijé una barrera hasta cierto punto para que no penetraran más allá, no penetraran totalmente en mi vida, mas sin embargo son tan coercitivos que la traspasan. No en su totalidad, como fue mi caso, pero la traspasan. Entonces yo les decía pues que no. Y fueron varios cursos que yo tomé así en día sábado. Hubo uno y el que tanta jodedera de que por qué no va, porque que deje los estudios, que deje de trabajar. Y yo les decía, ¿quién me va a dar de hartar si mi marido gana menos que yo? Entonces, que Jehová arregla los asuntos. Órale a Jehová. Entonces yo no les contestaba nada, ¿verdad? Porque se me podía salir la caja de lustrar. Y en una de esas, como tanto molesta, yo dije, voy a ir a predicar entonces los domingos. Y había un anciano que sacaba el grupo. ¿Y qué pasaba? Media hora predicábamos y decía, hermanos, los invito a que nos bebamos un refresco. Bebida le decimos aquí en Nicaragua. Okay. Y entonces ya todo el mundo a la casa y ahí el alboroto. Así sucedió 3 veces y ya yo decía, media hora de predicación. Y mi hora promedio siempre fueron 10 al mes. Nunca más, nunca, ni una hora más, ni uno menos. Sí. Entonces, la cuarta vez que me dice, hermana, ¿va a ir a predicar? No, le digo yo, porque esa predicación, eso no es predicación para mí, le dije yo. Ir a beber bebida, no. Claro. Y yo era así, muy sincera, muy directa, y no les gustaba eso a ellos. Me decían que tenía que ser más sumisa, porque en el paraíso me iba a costar obedecer las nuevas instrucciones, que si no practicaba la obediencia en este mundo actual, me iba a ser más difícil y que podía perder el favor de Jehová. Exacto. De hecho, por lo que noto, el espíritu del machismo se imponía. Entonces, no podían ver a una mujer con ciertos, con un punto de vista crítico, con análisis, pero más que nada con tanta claridad como lo que eras tú, ¿no? Al decirles esto o aquello. Ahora, Ruth, ¿en qué momento pudiéramos considerar que hubo un punto de quiebre para que tú decidieras decir, creo que esto no me convence? ¿En qué momento fue eso? En el año 2015, que empecé a percibir el cambio del texto de los cánticos. Ellos vivían cambiándolo, la letra, la música no, pero la letra sí. Okay. Y después agregaron nuevos cantos, como unos
10 cantos más. Entonces, yo dije, ya, y estos cantos ya parece como que nos están diciendo que estamos en el paraíso. Dije yo, esta gente un día nos va a decir, como nunca vino el fin del mundo, nos va a decir, Jehová nos reveló que ya estamos en el paraíso y la tierra se va a ir perfeccionando con ayuda de los ungidos cuando Jehová lo diga. Entonces, eso yo lo pensé y se lo externé a la persona que era mi amiga, que yo la considero mi amiga, de nombre Cecilia, pero ella siempre lo decía a las demás personas. Y después los cambios de doctrina, por ejemplo, que ya no se iban a creer en los tipos y antitipos, que eso fue un invento de Frederick Franks, que él fue el que inventó el rey del norte, el rey del sur. Él inventó que, por ejemplo, Jezabel era la reina era la religión falsa, y Nabat eran los ungidos, perseguidos por la religión falsa. Jezabel era la esposa del rey acá y que le quería comprar la viña a Nabat, y como no se la quiso vender Nabat por las leyes de herencia, que no había que vendérsela, sino que eran los familiares, entonces Jezabel lo mandó matar. Entonces Frederick Frank dijo que ese era un antitipo. La religión falsa era Jezabel y los ungidos eran Nabat. Entonces, ¿y qué es esta locura? Decía yo. Después modificaron otra doctrina de los huesos secos, el valle de los huesos secos que sale en Ezequiel. Exacto. Fue el otro cambio del esclavo fiel y prudente que puso a nombre de sus bienes. Y dije yo, ya, y esto no es que fue antes, y ahora dicen que es ahora. ¿Cómo es esto? Fue muy seguido el cambio, y yo les preguntaba por qué, y nunca satisfacían a mi manera de ver. Entonces ellos decían de que yo era influenciada por mi esposo, porque a mi esposo en su deseo, mi esposo de controlar su adicción, porque eso no se cura, se controla. Él estuvo mucho tiempo en centros de rehabilitación. Entonces, él recibía estudios bíblicos con gente poderosa, entre comillas, espiritual, muy espiritual, de muchísimo conocimiento. Los tenían como los más cabezones allí. Entonces, ninguno de ellos lograba convencer a mi esposo con esas doctrinas. Y mi esposo era mucho más tajante que yo. Entonces ellos decían que mi esposo influía en mí, que mi esposo era soberbio, que se sentía superior a los demás. Y ese rumor lo hicieron correr en la congregación, y que mi matrimonio corría peligro. Y eso pues a mí no me gustaba, porque yo les decía, nosotros somos sujetos pensantes, tenemos derecho, primero porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, con capacidad de pensamiento y libre albedrío, libertad de decisión y de movimiento. Claro, por supuesto. Así es que yo puedo hacer con mi vida lo que yo considere conveniente. Claro. Yo siempre les contestaba así, no les gustaba. Y la generación traslapada también fue otra cosa. Ya para esa época yo ya había visto las noticias de los juicios de la Real Comisión de Australia, el caso de Candace Conti. Como era la jefa de tecnología, ¿verdad? Sí. Yo tenía acceso a todo. Yo le preparaba el resumen de noticias a mi jefe, al mandamás de toda la organización. Sí. A las 9 de la mañana tenía que estar en su escritorio y en su correo electrónico. Entonces yo leía todas las noticias, y como ya se habían ingresado al mundo de la tecnología los testigos de Jehová, entonces yo descargaba en mi trabajo la información, las atalayas, las revistas, todo eso, los cánticos, y lógicamente el algoritmo de YouTube le sigue a uno las pistas, aunque uno lo ponga en modo privado.
Sí. Entonces, ahí me salieron el canal suyo, el canal tuyo, me salió el canal de Rafael David Candelaria, el de El Centinela Libre, Ok. el de Margarita Castillo, Sí, el de en Nelly España. Lugo, y muchos otros de los Estados Unidos, que observé que hay más en Estados Unidos que en Latinoamérica. Claro, sí. Entonces ahí me di cuenta más y yo me ponía a escucharlos. Yo me ponía a escucharlo y yo decía, esto no, qué barbaridad. Yo nunca lo dudé, jamás, porque miré que salía en el CNN, dije yo, debe de haber algún, porque yo lo miré con Mike Tower. Ah, ok. Ujú. Entonces dije yo, no, voy a buscar la fuente, debe salir en algún periódico. Y entonces busqué en los diarios gringos Ok. y ahí lo busqué, y lo busqué en los diarios australianos también. Y ahí lo encontré. Ujú. Entonces yo ya tenía eso y dije, así literalmente, ahí me perdona la palabra, pero digo, qué hijo de la gran p***, más bien hechos, dije yo. Ujú. Esas mentiras se las podía perdonar, pero de abusar a los niños, Es correcto. eso sí que es cosa del mismísimo demonio, que porque solo el demonio viven predicando estos hijos de... Fue tan alto el enojo Sí. Ujú. que mis compañeros de trabajo lo echaron de ver. Yo me salí endemoniada de la oficina y aventé la puerta. Exacto. Ajá. Las mentiras se les pueden perdonar, pero esta maldad que hacen contra la niñez, esto sí que es obra del mismísimo diablo a quien tanto predican. Porque Claro. eso era algo que yo observaba. Yo les dije, se predica más al diablo, más protagonismo tiene Satanás que el propio Jesús, que el propio Jehová. Ujú. Y entonces mi esposo como tenemos los teléfonos como le dijéramos, como en par, ahí en la compañía que nos da el servicio. Sí. Los gustos de él me salen a mí y los míos le salen a él. Claro. Entonces me sale a mí. Él miraba el canal de los Berianos también, que yo lo miraba y él no se daba cuenta. Porque a mí no me convenía que él se diera cuenta que yo dudaba, que yo estaba ahí metida solo para que él se compusiera. Ah, exacto. Y Sí, entonces, pero él estaba leyendo Crisis de Conciencia y a mí me llevó La y lo liga. descargué, yo lo leí. Ajá. Y después leí En Busca de Libertad Cristiana de Raymond Franz también. Ah, Entonces, perfecto. sí, luego yo estaba ya tomando la decisión de Ok. salirme, pero mi esposo tuvo otra recaída, lo tuve que llevar al centro de rehabilitación Ok. y eso lo impidió mi salida. Después de eso tuve una cirugía de cataratas que me dejó muy, muy mal, los nervios del trigémino, el saco lacrimal. Ok. Y también eso fue un impedimento. Después vino el estallido del 2018, que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Y ese fue otro momento, dos cosas que me hicieron ya aborrecer eso. Y Una empecé pregunta Ajá. del estallido de 2018, ¿a qué específicamente te refieres, Ruth? Aquí en Nicaragua, vos sabés que a nivel mundial la seguridad social está mal. Sí, Está mal, esto es a nivel mundial. No es claro. para defender al país ni nada. No tengo ningún sesgo político, mi información. Ok. Entonces, a nivel mundial la seguridad está mal. Y lo digo con propiedad porque esa era parte de mi trabajo, era hacer las noticias de los jefes donde yo trabajaba. Ujú. Entonces, ahí se dedicaba a una administradora de fondos de pensiones. Ok, Entonces, lógico, tengo que saber de eso. claro. Y todo el sistema a nivel mundial, a excepción de los chinos y de Rusia, no está en crisis.
De ahí el resto está en crisis. Entonces aquí hubo una modificación a la ley y eso hizo que la gente estallara en protestas. Y en esa protesta se volvió tan dura que terminaron pidiendo la cabeza del presidente Daniel Ortega, el actual presidente pues de ahí en el país. Sí, claro. Y el estallido duró desde el 17 de abril hasta el 12 de julio. Okay. Grandes barricadas, le decimos aquí, no sé cómo sería el equivalente en español, apilaban, arrancaban los adoquines de las calles, sobre todo las vías principales, y las ponían como montañas para impedir el paso de las personas de los vehículos. Como topes. Sí, ahí se apostaba la gente a protestar y ahí había pues enfrentamientos con la policía. Entonces, pero previo a ese estallido del 2018, ¿verdad? Que duró tanto, sí, sucedió algo que a mí me cambiaron de territorio, a mí, a otras personas, y al territorio donde me mandaron a predicar, me enteré, mientras andaba predicando, había una señora que venía a hacerme trabajos aquí a la casa, trabajos de limpieza. Sí. Entonces, andaban predicando y yo la oí muy enojada y les decía, malditos hijos del diablo, a los testigos de Jehová que andábamos predicando. Usted sabe que nos pasa desparramada la gente ahí, pues los pocos que íbamos. Entonces, malditos degenerados, ¿cuándo van a echar preso a ese viejo Moclín? Moclín se le dice en Nicaragua a los hombres mayores, o a los pederastas, pues a los hombres mayores que cometen abusos o violan a niños. A niños o a mujeres menores. Le dicen viejo Moclín. Entonces, y yo la oigo a ella bien exaltada. Y entonces yo me acerco de ella, ¿qué te pasa? Le digo, Yancy, ¿qué tenés? Entonces me dice, doña Ruth, dice, mire, con el perdón suyo, y me salió diciendo una ristra de malas palabras. Y me dice, que ese viejo hijo de la gran puta, dice don Jader Sálame, abusó a mi hija y me la tiene hecha mierda, dice. Y ahí lo tienen, ahí a ese viejo, a ese demonio, a ese viejo Moclín. Y ustedes creen que yo le puedo creer a todos ustedes. A la única que le creo es a ustedes, porque yo es una persona que se ganaba la vida haciendo tortillas, haciendo cajetas. Su marido se gana la vida todavía con un carretón de caballo. Así pues, la pobreza en nuestro país, con un carretón de caballo, botando basura, tiene unas cuantas vaquitas y las ordeña y vende leche. Y entonces, con la pareja con la que yo andaba predicando, le dice, ese es un asunto personal, nada tenemos que ver nosotros. Entonces yo le dije, eso no es así. La ley de este país dice, el Código de la Niñez, aquí en Nicaragua tenemos el Código de la Niñez, tenemos el código, la ley 779 que protege a la mujer, independiente de la edad. Y tenemos la ley de protección de la familia, el Código de la Niñez y el código de la familia también. Entonces yo le dije, la ley dice que esos casos no son privados, son públicos. Si yo me entero de alguien, de un caso como este, yo estoy en obligación de ir a las autoridades a denunciar esto, porque la sociedad entera corre peligro porque hay un depredador suelto. Y entonces la otra persona ahí me dejó sola y yo me quedé allí recabando más información. Claro. Una pregunta, Ruth. Sin que necesariamente nos digas dónde trabajas, dónde laboras, porque eso lo considero como un tema personal, muy, muy privado. Pero tú estás relacionada mucho con términos de ley. Quiero pensar con comunicación, con noticias, con todo ello. Una persona a este nivel, por ejemplo, bajo este contexto,
pudiéramos decir que está abiertamente expuesta a enterarse absolutamente de todo, ¿verdad? Ahora, esta persona que quiero entender que se estaba apoyando en la limpieza de tu casa, ¿la escuchaste decir estas cosas? ¿Te llamó más la atención o ya lo sabías de alguna manera? No, no lo sabía. No lo sabías, ok, correcto. Ella no lo sabía. No lo Ok, sabía. Entonces yo me vine y dije, ¿cómo es posible que los ancianos no sepan? Entonces yo empecé a pensar, dije yo, ¿será que por eso fue que hicieron este cambio de territorio que decía? Pero dije yo, no, al cambiar a la gente de territorio, más gente se va a dar cuenta, más miembros de la congregación. claro, por supuesto. Entonces, no supe qué, pero dije, no es posible que no sepan los ancianos, porque el detalle es este. Ese viejo sinvergüenza es padre de un anciano de la congregación a la que yo asistía, miembro del cuerpo de ancianos. Sí, 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 claro. Entonces, ¿cómo concibe uno eso? Claro, por supuesto. Y el viejo desgraciado sinvergüenza, ahí está en las últimas reuniones que como yo ya no participaba, yo ya sentía un odio a esas prácticas horribles, a esa hipocresía, a esa maldad. Claro. Al ocultamiento, ¿no? De acciones, claro. Sí, y el viejo dando comentarios como que si nada había pasado. Y yo dije, toda esa gente, esto no puede ser verdad lo que yo estoy viviendo. No puede ser verdad, no puede ser. Y entonces, cuando venía ella, la mamá de la niña usada, yo le preguntaba más detalles porque yo dije, ¿no será que? Porque hubieron personas que decían que mucha gente se aprovechaba de la organización para sacar dinero e inventaban violaciones. Entonces yo les decía, si son inventadas, porque la organización paga. Porque Satanás es fuerte y persigue a la organización. Recuerde que vamos a ser entregados a los tribunales y el cuento, pues, de perseguir. Claro, por supuesto. No nos proteges, Jehová, pues. Entonces, para ese tiempo, ¿qué año corría más o menos, Ruth? Eso fue a finales del año 2017. 2017, ok. Sí, y a finales del 2017 fueron los sucesos. Y en el 2018, comienzo, yo me enteré del caso. Cuando anduve predicando ahí, el barrio La Bolsa, que queda cerca de mi casa, aquí cerca a 2 kilómetros. Yo voy a pie allí a caminar con mi perro. Y yo voy allí y eso es cerca, pues. Y todo el barrio, ese día que andábamos predicando, sí. Todo el barrio nos iba diciendo, el viejo Moclín, ¿cuándo lo van a sacar a ese viejo Moclín? ¿Cuándo lo van a echar preso? Todo el barrio. Pero como la gente no conoce las leyes, si alguien las conociera o tuviera el coraje o el tiempo, lo hubieran echado preso, lo hubieran denunciado. Claro, pero no, ellos solo se limitan a ofender los vecinos, pues porque es un barrio muy pobre. Y déjeme decirle de que este señor es un terrateniente aquí en la zona donde vivimos. Son de apellido, de ascendencia turca, apellido Salam. Entonces, tienen mucha tierra. Y para pagarse abogados, tuvieron que vender cierta cantidad de terreno y todavía les quedó un montón de terreno valorado en $250,000 para que el viejo no cayera preso. Entonces, cuando vinieron los sucesos del 2018, a mí me atrasó mi renuncia porque las personas que estaban en contra del gobierno empezaron a hackear los servidores de las entidades de gobierno y de otras organizaciones. Una pregunta, Ruth. Entonces, ¿Quién tuvo a bien demandar a esta persona? La mamá. La mamá, la que gritó. Sí. ¿Cuál fue la resolución? ¿Sabes algo de la resolución que se dio al final de cuentas?
Perdió, ganó la señora. La señora me dijo de que a ella le dio miedo ver que estaba rodeada de 5 abogados, estaba enfrentándose con 5 abogados. O sea que tuvo miedo al poder. Claro, claro. Y, Ella, y me dijo ella de que una de las abogadas que estaba ajá, le dijo al señor, al abusador, le dijo, mire, le dice, con la camioneta y con el carro y $5,000, ajá, te queda bien ahí con eso, ofrézcaselo. Y ella le contestó, mi hija no está en venta. claro, por Y supuesto. entonces yo le dije, vos sos una tonta, le digo, siquiera algo le hubieras agarrado, no que no hiciste nada. Dice, doña Ruth, dice, yo trabajo, dice, y estar yendo, muy desgastante, pues eso, ¿verdad? De ir al juicio, las pruebas y todo, y el acoso que ella sufrió de parte de los hijos, o sea, el anciano de congregación llegaba a decirle, yo te voy a ayudar con los gastos para psicólogo de tu hija, Ok, yo te voy a, le llevaban a ofrecerle dinero. La otra hija que se llama Matilde, la hija del abusador, hermana de ese anciano de congregación, también llegó a decir, mi papá no va a caer preso porque mi papá padece de diabetes y padece de presión alta. Y un enfermo consuetudinario no puede estar preso. Valetudinario eso no puede estar preso. Ella se sintió atemorizada por el poder pues de una gente de alto poder adquisitivo contra una persona que te imaginas, una persona que se ganaba la vida del día a día. dando tortillas, el señor ganándose la vida botando basura Sí, claro. y ella trabajando de casera. Ok, Entonces, y finalmente se la llevó la COVID a la pobre mujer. Y yo ya la estaba animando a que íbamos a continuar el caso. ah, ella falleció por COVID. Sí, Wow, qué falleció por lamentable. COVID. Qué Yo la lamentable. estaba animando. Y la hija que fue abusada, ¿qué hay de ella? ¿Sabes algo al respecto? Sí, la hija está con trauma. El día que ella fue abusada, cuenta su hermana que eso le llamó la atención, que cuando ella llegó a la casa, se quitó el vestido y lo quemó. Entonces, cuando a mí me contaron eso, me contó la mamá eso, yo dije, este viejo no la penetró a la niña porque el forense la examinó. Claro, Bueno, claro. dice la mamá, porque también puede ser mentira por el prejuicio de que mi hija ya no va a volverse a casar. Ella tenía ese miedo también de seguir con la denuncia porque dice, mi hija no se va a poder casar, no va a poder hallar novio, no va a poder hallar nada. Entonces yo dije, este viejo quizás puló en la niña, sin que la penetró, porque ¿qué razón tiene que quemar el vestido? Digo yo, o mi mente es muy perversa, no sé, pero la niña quemó el vestido. Y otra cosa, la niña estaba quedando en aletargamiento cuando iba a la escuela. Ok. La maestra y la directora mandaban a llamar a la mamá para decirle de que la niña estaba muy distraída. Ok. La miraban como triste y ella nunca les quiso decir. Yo les dije, Yancy, ellas te pueden ayudar porque el gobierno tiene un programa de protección a la niñez en los colegios. Ok, correcto. Se respeten su cuerpo y todo, y de ese tipo de gente. Abusos, claro, por supuesto. Sí. Y entonces, yo por mi parte hice en la escuela, fui a dejar a la directora, le fui a dejar notas y puse mi nombre y mi cédula, que la niña, puse pues su nombre, había sido abusada y que me pudiera, le agradecería mucho que me contactara. Y en eso estábamos cuando la pobre mujer falleció. Wow. Qué terrible, qué terrible. ¿Ella nunca fue parte de la secta o sí?
La señora. a ella le daban estudio bíblico y a sus 3 hijas también Ok, correcto. le daban estudio bíblico. Qué lamentable que las situaciones queden impunes de alguna manera y no se procese, ¿no? No se lleve a cabo incluso una compensación, ¿no? Aunque tuvo la posibilidad, ¿no? De alguna manera. Ahora, Ruth, algo interesante es que, volviendo ahora al tema de tu vida, cuando tú decides cortar por completo con la secta, tú formulas, elaboras una carta de desasociación, ¿es correcto? Sí, Ok, así que es. alguna vez tú me la compartiste, perdón que te interrumpa, me la compartiste, una carta muy extensa, una carta, yo diría, muy bien documentada, porque hablaba sobre muchos aspectos, incluso, tal como lo que tú dices es muy cierto, vamos, hay una coherencia enorme con lo que me estás diciendo, a cómo expresaste en la carta tu, tu desaprobación respecto a la secta, porque está muy bien documentada hasta con artículos. ¿Es cierto? Sí, así es. Platícanos de ello, por favor. Previo a eso, bueno, yo daba comentarios cuando me enteré de lo de los abusos infantiles, daba comentarios diciendo que cómo era cuando trataban de temas de persecución, que cómo era de tan astuto Satanás que ocupaba a la tecnología para hacer creer a la gente que el cuerpo gobernante, como salía Geoffrey Jackson allí en el juicio, Sí, es correcto. hacer creer a la gente de que en la organización de Jehová se encubría a los abusos infantiles cuando la organización protege a los niños. Pero yo lo decía en una forma de sarcasmo, para que dije yo, a ver, ¿quién sabe de esto? ¿Quién sabe? Y nadie sabía. Allá como a las cuarta ocasión que mencioné, al otro caso de Candace Conti, el otro caso de, de una joven en Noruega, una joven en Noruega que le grabaron una conversación, su mejor amiga, y le hicieron comité judicial por fornicación. Y la muchacha ahora lo denunció. Yo todo eso lo dije, que hablando pues de la apostasía, que como todo eso. Entonces ya se dieron cuenta, parece que uno de los ancianos sabía, el que precisamente me quería negar el bautismo, ya no me daba oportunidad de hacer comentarios. Parece que como él era el jefe, él era el coordinador del cuerpo de ancianos, y ellos son los que reciben la instrucción más directamente de parte de la sucursal. Entonces yo empecé a intensificar más mi ataque, mi inconformidad, hasta que me cortaron los comentarios. Entonces luego, como vino esto de la pandemia y miramos que no ayudaban a nadie, y vino lo de que pedían dinero para que les diéramos comida, lleváramos comida enlatada para los betelitas y con una marca específica. Después que Stephen Lee anunció su informe de estamos en la parte final del último día de los últimos días, sí, un poco antes del último día. Entonces yo dije, ¿cómo es que estamos en la parte final de la parte? Le puse todo eso. Y se está construyendo Ramapo, un proyecto que vaya a durar tantos años. ¿Cómo es posible que estemos en la parte final y van a construir una serie de episodios del Evangelio según Jesús y que va a durar más de 4 años y estamos en la parte final? ¿Cómo es posible que nosotros le demos comida a los betelitas y aquí no nos dan comida, no nos ayudan, y las demás iglesias evangélicas sí? Y hubo el informe del departamento legal donde daban unas noticias sobre varias personas que arrestaron en Rusia. Y entonces yo les pregunté a todos los ancianos, a toditos los ancianos les dirigí las preguntas, porque yo ya había dicho, aquí ya voy con esto, pero que sepan que lo que voy a hacer. Entonces,
le dije, qué raro, ustedes solo ponen noticias en las que gana la organización o cuando son proscritos, pero no dicen por qué son proscritos, pero no dicen, estaba justo en ese momento el juicio que fue en febrero, sí, de la congregación de Craney, no sé si así se pronuncia en belga, en francés, de Craney por 4 cargos, de la política de la expulsión, la exclusión, la difamación y la denigración, que lo multaron con equivalente a $115,000. Les mencioné eso, y en marzo el juicio de la niña Belén, ya en febrero se estaba dando la noticia de que iban a ser condenados, iba a celebrar ya el juicio final de la niña Belén de La Paz, Entre Ríos, Argentina, que fue violada por un anciano de congregación y un siervo ministerial, Vito Panza y Matías Vargas. Dije yo, y esta noticia no nos las informan, ¿por qué? Y no me dieron respuesta. ¿Y qué he recibido respuesta? Que me iban a visitar con el superintendente de circuito. Entonces yo les dije, qué raro, llevo tantos años, ya voy más sobre dos años, más de 2 años de estar enferma, y aquí nadie se ha aparecido, solo los primeros días en que estuve enferma, y ahora sí me quieren visitar. Exacto. Entonces, es que usted tiene muchas dudas y queremos que el superintendente se las aclare. No quiero, le digo, porque yo les hice las preguntas a ustedes, no al superintendente de circuito. Ese señor no es mi amigo, solo le veo la cara 2 veces al año. Así es que no quiero recibir a nadie aquí en mi casa. Oye, entonces, Ruth, y esto era porque querían callarte, ¿verdad? No, yo pienso que querían hacerme ya comisión judicial. También, claro. ¿Por qué? Porque yo, como uno, en la última increpancia que les hice, como nos tenían en un grupo, en el grupo de la congregación, y entonces me estaban pidiendo, ahí pidieron dinero para, no me acuerdo para qué cosa, porque fue una pedidera y pedidera y pedidera, y entonces estaba la hermana Cecilia, que era la que consideraba mi amiga, sufriendo el cáncer de su esposo, cáncer en la vejiga de su esposo, y nadie la ayudaba. Y entonces yo les dije, estaban pidiendo ayuda, creo que fue la ayuda esa de los betelitas. Entonces, yo mejor le ayudo, dije, al esposo de la hermana Cecilia porque tiene cáncer y no a los betelitas. Claro. No creo que por esto Jehová me destruya en Armagedón. Entonces, y me pregunto por qué no se le ayuda al esposo de la hermana Cecilia. Entonces contesta el anciano, es que él no es testigo de Jehová. Entonces yo le escribí, pero a los padres de doña Maritza es la hija del fundador del Partido Comunista de Nicaragua, le dije, es cierto, a ellos no se les dio ninguna ayuda monetaria, ¿verdad? Pero toda la congregación fue a los funerales de esos señores, porque murieron casi seguido, un día uno y al mes siguiente el otro. Entonces, y el fundador era ateo. La esposa de ese fundador del Partido Comunista de Nicaragua era sandinista, o sea, partidaria del partido de gobierno. Entonces, y toda la congregación hacía romería por ir a cuidar a esos señores. Hicieron romería para ir a los funerales. Y a este señor no le vamos a ayudar porque no es testigo de Jehová. Entonces, me sacó del grupo el anciano. Wow. Entonces vine y empecé las preguntas que les había mandado a ellos, a los ancianos,
como tenía los contactos de toda la congregación y de otra gente que conocía en Managua, las mandé todititas esas preguntas y les mandé los enlaces de los juicios de Bélgica, de Argentina, el de la Real Comisión, el de Candace Conti, el de Canadá y el de muchos de Malawi, el de España, el de Dinamarca. De muchos de esos casos les mandé. Y entonces todo el mundo me dijeron que me iban a expulsar. Y mi amiga me dijo, mire, la van a expulsar, ya están los rumores que la van a expulsar. Y si la expulsan, ya no le voy a hablar. Entonces le dije yo, a mí no se me adelanta nadie. Y entonces yo la voté a ella. Yo hice mi renuncia. Y entonces ahí plasmé todo eso. Ese fue el antecedente de la renuncia, que yo ya los había increpado, ya fue una guerra campal. Claro. Porque yo así lo propuse. Yo dije, no me van a ver cara de tonta, que existe gente que tenemos sesos. Existe gente que a pesar de que me manipularon, porque fui manipulada, lo admito, no lo fui en su totalidad, Ajá. pero totalmente no me van a joder mi existencia ni a robarse mi dinero. Claro. Yo ya dejaba de dar dinero, porque los juicios millonarios y todo eso, pues, eran pasmosos lo que pagaron por Candace Conti, 28 millones de dólares. Entonces yo dije, allá va a parar nuestro dinero. Y a mí me pusieron a auditar las cuentas y solo se dejaba en las cuentas el saldo mínimo que exigen los bancos de aquí de Nicaragua. El resto va para los Estados Unidos. Eso, perdón, Ruth, ¿quién te ponía a auditar las cuentas, perdón? El coordinador de ancianos. Ok, correcto. El coordinador de ancianos, sí. Entonces ahí yo me di cuenta. Todo pues lo costeábamos nosotros. ¿Cuánto dinero, Ruth, llegaste o se llegó a enviar a Estados Unidos, dándome una cantidad? ¿Cuánto en alguna ocasión o en varias ocasiones, qué montos se enviaban a Estados Unidos? Esta por ser una congregación en una zona rural, Okay. Pobre, hay otras más pobres. Claro. Eso tenía 25,000 córdobas. Equivalente a dólares, ¿cuánto sería? Ahorita está el dólar a 37 córdobas. Ajá. Vamos a ver, Claro. a ver las matemáticas. 25, ay no, ya puse 52,000. 25,000 entre... Entre 37. Ok. $676. 600. Entonces, imagina esto, cada año. Ajá, exacto. Pero ese envío era mensual o anual, ese envío. Mensual. Mensual. Eso era una buena cantidad. Ahora, multiplícamelo por 12, ¿verdad? ¿Cuánto sale, verdad? Entonces, sí es una buena... 720,000 córdobas, que es como medio millón de córdobas, más de medio millón de córdobas. Ajá, exacto. Solo una congregación. Y más o menos humilde, sencilla la congregación, ¿verdad? Como tú bien dices. Sí, sí. Entonces imagínate las otras congregaciones que tenían una capacidad económica mucho mayor, ¿verdad? Y a nivel nacional. Entonces, ¿cuánto no dinero se envía? Mucha gente, un dato muy interesante aquí, Ruth, qué bueno que sacamos a colación este punto, porque mucha gente no se imagina la cantidad de dinero que se puede estar enviando a la sede mundial, ¿verdad? Vamos, todo lo que se reúne. Y si en un momento dado hubiera algún excedente, ese excedente se enviaba y borrón y cuenta nueva, ¿sí o no? A dejar el mínimo que exigen los bancos. Es correcto.
Sí, para no cobrar, para no hacer un cargo por manejo de cuenta, ¿no? Ese es el mínimo y vamos, volver a reunir la cantidad y todo el esfuerzo que tienen que hacer los testigos de Jehová. Bien, correcto. Ahora, tu expulsión, Ruth, ¿fue anunciada? ¿Qué supiste de ello? Sí fue anunciada. Había una señora que yo la que era mi amiga, Ajá, le daba estudio perdón. a una señora que no sabía leer. Ajá, Llevaba 10 años dándole estudio bíblico. Yo le dije, ¿cómo le va a dar estudio bíblico si no sabe leer? Y yo me encargaba de enseñarle a leer. Entonces eh, ella me dice, mire, aunque la expulsen, yo le voy a hablar siempre a usted. ok, Y el día que la expulsen, yo le voy a avisar porque la van a expulsar. Dicen que le van a hacer un juicio. Claro, ella no sabía muy bien, ella es una persona solo sabe pues trabajar. claro, De cosas de leyes no, es totalmente desconocedora. Entonces, ella me dijo, mire, ya anunciaron en la reunión de entre semanas que le llaman, ya anunciaron que usted ya no es testigo de Jehová. Entonces a mí me juzgaron en ausencia. claro, por supuesto. Sí. ¿Tú has pensado en alguna ocasión, Ruth, demandar por algún hecho a la congregación o a la sede? ¿Por alguna razón? Ajá, Voy a demandar a la congregación ok, en base a lo que expuse en la carta. ok, correcto. ¿Qué sería esto? ¿Por una falta de información, de respuesta? Por todo lo que expuse en la carta. Ok, Primer correcto. punto, el abuso infantil, que los niños que están violando la ley de protección a la niñez, que un depredador anda suelto Sí, en la sociedad, como peligro en la sociedad y también en la comunidad religiosa. claro. Y para su familia, porque tiene nietecitos él, tiene 3 Claro. nietos, una niña y 2 niños. Ujú. Entonces, por eso, y segundo, porque violaron mi ley de protección de datos. Yo le he escrito, le he llamado por teléfono y le he dejado mensajes al coordinador de ancianos para que me diga qué día me va a demostrar que ya eliminó mis datos y cuándo mandó la carta a la sede central. Porque yo sé de que si nosotros estamos registrados allí, ellos cobran el dinero, porque aquí en Nicaragua y en todos los países donde ellos están registrados, como son una ONG, aquí a las religiones les dan un presupuesto y a ellos también. Cada año les dan una subvención y ellos tienen que justificar, tenemos tantos miembros, esto nos genera gasto, esto nos genera, tienen que demostrar que ellos, actividad. Entonces, si tienen mi dato allí registrada como activa y yo no lo soy, me tienen que votar. Claro, Y entonces, en base a la ley de datos personales. Y además que en mi carta yo exigí que no quería que me difamaran, porque iba a sufrir la expulsión, la falta de habla y la difamación, porque no le iban a contar a la gente por qué me estaba yendo, sino que iban a pensar que cometí algún crimen, algún pecado. ¿No es así? Una pregunta, Ruth. ¿La ley sobre o contra la difamación de honor está todavía activa para Nicaragua? ¿Es Sí. vigente? Ok, correcto. Sí. Bien. Este gobierno la promovió y la promulgó en el 2012. Perfecto. Y es vigente aún todavía. Forma vigente. parte del derecho de Estado. Sí. Perfecto. Pues bien, Ruth, pues de alguna manera hay mucho todavía que hacer. Tú tienes mucho que hacer aquí en este tema, una demanda
solicitar tus datos personales te sean retribuidos de alguna manera. Y algo que muchos testigos no lo saben es lo que acabas de mencionar en estos momentos, es el hecho de que formamos parte de una plantilla que de eso depende de que el gobierno le siga dando una subvención a la organización, ¿cierto, verdad? Sí, Y pasa en todos los países, si no es que, bueno, en la mayoría, si no es que en todos, definitivamente. sí. Eh, Dime, Ruth. yo oí a un activista alegrándose porque la organización ya no iba a requerir la renuncia por escrito de los desasociados. Ok, Y entonces yo escribí mi comentario. No, tenemos que renunciar por escrito y le expliqué lo que estoy explicando ahorita. exacto. Entonces, solo una persona contestó, dice, este es el comentario más inteligente que he oído, pero de ahí nadie. Entonces yo pienso que hace falta también labor de la audiencia para investigar, Ajá, para leer. exacto. Mira, incluso esto que acabas de mencionar es un tema de discusión, es un tema de análisis, pero y que lo podemos hacer en otra ocasión. Pero simplemente a grandes rasgos es que una persona, independientemente de que haya sido expulsada, puede crear una carta de renuncia, es decir, entrégame mis datos personales que desaparezcan de tu base de datos, porque, vamos, ni siquiera pienses que un día voy a regresar, ¿verdad? La persona, obviamente, que esté totalmente convencida sobre este tema de activismo y sobre las grandes faltas que ha cometido esta sinvergüenza denominada Sociedad Watchtower. Eso es un hecho, ¿verdad? Sí, Ahora, Ruth, vamos a ir cerrando esta entrevista. Interesante la entrevista. Hay mucha información que contar, hay mucha información que aportar y en tu caso más aún, porque veo que eres una persona muy activa, con una gran capacidad y lo digo sin el afán de adulación. Lo digo de una manera muy honesto, lo digo porque es notorio. Quien diga todo lo contrario es que realmente no está apreciando la labor que estás haciendo. Sin embargo, Ruth, vamos a ir cerrando esta entrevista con una dinámica en donde yo te voy a exponer te voy a proponer una palabra y tú la vas a responder de acuerdo con una o dos palabras o con alguna conceptualización tuya. ¿Te parece bien? ¿Sí? claro. Empecemos. Watchtower. Perversión, Perfecto. Biblia. medias verdades, Ok, correcto. Predicación. pérdida de tiempo, Ok. Reuniones. inútiles, Perfecto. Literatura. sesgada, Ok, sesgamiento o sesgo, perfecto. Salones del reino. antros de manipulación y control y violación de todo tipo de derechos. Perfecto. Muy bien. Cuerpo gobernante. Líderes con enseñanzas muy inteligentemente pensadas en pro de los intereses económicos a costa de la manipulación sincera de la fe de las personas. Perfecto. Excelente conceptualización. 1914. Una copia falsa, una copia burda de la doctrina de los adventistas. Perfecto. Muy bien. Generación traslapada. Un subterfugio, una mentira para lograr mantener vivo la idea de que los ungidos todavía no se han acabado y todavía existen ungidos y no se ha completado la cantidad, pero realmente ya se extrapoló. Es correcto. Y dos últimas. Donativos. Robo, Ok. Y Anthony Morris.
eh, una persona llena de odio. Exactamente. E Su rostro lo intransigente. dice, ¿Mande? su rostro lo dice, llena de odio. Es correcto. Y con muchas intransigencias, definitivamente. Sí, Pues Ruth, ha sido, creo que una de las entrevistas muy interesantes, igual que las demás, no quiero desvalorizar a las demás, al contrario, siempre cada entrevista nos aporta algo totalmente diferente para nuestra construcción. Nos aporta incluso una construcción de criterios también. Sin embargo, en este caso, Ruth, me llamaba mucho la atención, sí, localizarte, encontrarte y poder hacer esta conversación porque creo que es fue trascendental. Más que nada porque queremos conocer tu canal. Vamos a dejar en la parte de abajo, en donde estás ubicada tu imagen ahorita, vamos a compartir lo que son tus redes sociales. Ya lo pondré en la edición para que la gente logre comunicarse contigo, porque tú tienes una dinámica que vas a iniciar, la de entrevistas, ¿verdad? Y por lo cual invitamos a la audiencia que si tiene a bien ponerse en contacto contigo, quien quiera hablar sobre su vida, sobre su experiencia, lo puede hacer libremente. ¿Es así? sí. Perfecto. Y esto es para una difusión también de tu canal, porque creo que vale la pena visitar tu canal. Pues Ruth, agradezco de nueva cuenta que hayas compartido tu experiencia de vida en este canal, que también es tu canal. Y amigos, por favor, les pido de favor que nos regalen un like si les agradó esta información, si la consideran de valor. Si no se han suscrito a mi canal, los invito a hacerlo. Los invito también a visitar el canal de Ruth. Y Ruth, agradeciendo de nueva cuenta, nos despedimos y nos veremos en una siguiente. Hasta Gracias, pronto, Ruth. Jimmy. Gracias por la oportunidad. A ti, Bendiciones. igualmente. Tranquilo, perros. Tranquilo, perros. Susca.